La participación política de la mujer puede ser abordada desde su dimensión de derecho humano, como efectivamente lo es, pero también como fenómeno sociohistórico en el que sus protagonistas han dado grandes luchas para conquistar espacios públicos. Uno de esos logros es justamente mejores reglas para garantizar que las mujeres tengan más y más eficientes espacios en las nóminas de candidaturas a los cargos de elección popular. Mi nombre es Andrei Cambronero Torres y soy el autor del cuaderno número 17 de la serie Para Entender, y hoy vamos a conversar justamente sobre la paridad y la alternancia en la formulación de papeletas. Pero antes de empezar con los conceptos claves, veamos algunos antecedentes de importancia. Decir que las mujeres integran las papeletas es hablar de ellas en su condición de ciudadanas. Sin embargo, esa condición no fue fácil de conquistar. Primero, debemos recordar que en la segunda mitad del siglo XVIII aparecen en Costa Rica una gran cantidad de diarios, lo cual nos abre una ventana de oportunidad al mundo. Así, oímos las discusiones de los movimientos sufragistas que se dan principalmente en Francia e Inglaterra. Y luego, las políticas liberales permitieron la inclusión de las mujeres en otros espacios, como por ejemplo el educativo, con la creación, entre otras, del Colegio Superior de Señoritas, que luego será semillero de la Liga Feminista, que tendrá un papel trascendental en esta materia. Además, el presidente José Joaquín Rodríguez, en 1890, cuando toma el cargo, habla de la necesidad de dotar de voto a las mujeres. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo XX hay esfuerzos infructuosos. Se presentan proyectos de ley para el entonces Congreso de la República dotar a las mujeres del voto femenino. Sin embargo, como les digo, esto no vio la luz. La Liga Feminista que mencionaba hace algunos instantes, un grupo de mujeres pensadoras que reflexionaban en torno a la participación política de la mujer, fue vital, no solo en la presentación de estos proyectos de ley en la década de los 20 del siglo XX, sino también en la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, esa Asamblea Constituyente de 1949 es la que finalmente aprueba la condición de ciudadana a las mujeres, dándoles la capacidad de votar, pero también de ser electas, lo cual se materializa por vez primera en una elección nacional en los años 50 de ese siglo XX. De hecho, allí quedan electas las primeras 3 mujeres legisladoras. Sin embargo, el proceso de que la mujer participara en la política requirió de algunos otros acompañamientos normativos. De hecho, a finales de la década de los 80, en 1988-89, se presenta la propuesta de ley de igualdad real de la mujer, nombre que luego cambió durante el trámite legislativo, pero que de importancia para lo que conversamos hoy está que había un primer artículo que establecía que en las próximas 5 elecciones nacionales después de aprobada la ley, las agrupaciones políticas debían presentar a las candidaturas de las diputaciones una cantidad de mujeres y hombres igual a su proporción en el padrón electoral, y ya para entonces éramos casi paritarios. O sea, si la Asamblea Legislativa hubiese aprobado esa legislación, nos hubiéramos convertido en uno de los primeros países del mundo en lograr la paridad. Sin embargo, ese proyecto de ley no vio la luz tal cual fue planteado. Se cambiaron algunas cosas, entre ello todo lo relativo a los derechos políticos de las mujeres. No fue sino hasta 1996 cuando, a través de una modificación al Código Electoral de entonces, se introdujo un sistema de cuotas. El 40% de los puestos dentro de las papeletas debían ser ocupados por mujeres. Sin embargo, esto no garantizó un mayor acceso de las mujeres a puestos de representación, porque los partidos políticos colocaron ese 40% en los pisos de las papeletas. Fue una interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones la que hizo que esa cuota femenina se ocupara en los primeros lugares, ya que estableció el criterio histórico, o sea, el 40% debía estar dentro de los puestos que, según la historia del partido, elegía ante la Asamblea Legislativa. Otro punto importante dentro de la jurisprudencia fue cuando el Tribunal Supremo de Elecciones reconoció que la cuota era un mínimo y no un máximo, ya que se trató de inscribir una oferta partidaria predominantemente femenina, porque un partido apostó por esto. Sin embargo, en primera instancia se rechazaron las nóminas, hasta que el Tribunal Supremo de Elecciones aclaró de nuevo que esto era solo un mínimo y nunca un máximo. Pues bien, entremos en materia. Algunos de los conceptos claves para comprender el tema que nos ocupa los vamos a ver en pantalla y los voy a explicar desde a continuación. Por ejemplo, el término paridad es un principio que se deriva del principio de igualdad que está regulado en nuestra Constitución Política, pero también en una multiplicidad de instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos. Y quiere decir que las listas de candidaturas deben estar integradas de forma paritaria, o sea, con el mismo número de hombres y de mujeres. Sin embargo, esto no dice en qué parte de la papeleta colocábamos a uno u otro sexo. Fue, además,
el mecanismo de alternancia el que nos permite hablar de un mandato de posición, ya que no solo las nóminas deben estar integradas por igual cantidad de hombres y mujeres, sino que deben ser acomodados de manera específica. Por ejemplo, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o a la inversa, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Esto entrelaza unos y otros y logra que a partir de la aplicación de la fórmula electoral, que está explicada en otros de los videos de este mismo espacio en nuestro sitio web, puedan ser electas más mujeres. También hay que tomar en consideración que la paridad tiene dos tipos, la vertical y la horizontal. La vertical se mide a lo interno de las nóminas, o sea, cuando un partido político presenta su oferta electoral, debe para un respectivo cantón, si hablamos de nóminas municipales, o para una provincia, si hablamos de la nómina de diputaciones a la Asamblea Legislativa, integrarlas hacia abajo con la misma cantidad de hombres y de mujeres y entrecruzado según cada sexo. Por ejemplo, la provincia San José, que elige 10 diputaciones a la Asamblea Legislativa, 5 de sus candidaturas serán hombres y 5 serán mujeres acomodadas de manera intercalada una y otra. Ahí hablamos de una paridad y una alternancia a nivel vertical, o sea, siempre dentro de la misma nómina y hacia abajo. Pero tenemos la paridad horizontal y esta se evalúa a partir de los primeros lugares de las nóminas de la misma clase de circunscripciones. Me explico. En el país tenemos 7 provincias, entonces para poder saber si una oferta partidaria es paritaria de manera horizontal, debemos evaluarlas de la siguiente manera. 4 de las provincias deben tener las papeletas un encabezamiento de un sexo y 3 del otro. Por ejemplo, que la provincia San José, la provincia Cartago y la provincia Heredia estén encabezadas por hombres y las 4 restantes encabezadas por mujeres. Así, el partido político ha garantizado que en sus 7 papeletas a las diputaciones, el primer lugar de cada una sea de un sexo en una cantidad igual al del otro. Ahora bien, otro de los términos importantes en esta materia son los tipos de cargo. Hablamos de cargos uninominales para aquellos que son únicos en la respectiva circunscripción. Solo tenemos un alcalde o alcaldesa en cada cantón, un intendente o intendenta en los distritos que tengamos esa figura y solo hay un síndico en los más de 490 distritos administrativos del país. Pero no es así en otro tipo de cargos. Por ejemplo, tenemos varias personas regidoras en los cantones porque los consejos municipales de distrito están integrados por 5, 7, 9, 11 o 13 regidurías. Igual pasa en la Asamblea Legislativa, donde los cargos son plurinominales, porque tenemos 57 personas legisladoras y no una única persona que ejerce el cargo como lo es la Presidencia de la República, donde solo tenemos un presidente o presidenta en el país. Tener claro los tipos de puesto va a ser fundamental, ya que de seguido vamos a ver que las reglas de paridad con mecanismo de alternancia juegan distintos según esos tipos de cargo. Hablando de reglas generales sobre la paridad y el mecanismo de alternancia, tenemos que la paridad se evalúa en las postulaciones, o sea, al momento en que los partidos políticos le presentan a la Dirección General del Registro Electoral su oferta política, o sea, las papeletas que pretenden inscribir de cara a un proceso comicial específico. Los partidos no están obligados a presentar candidaturas en todos los lugares del país. Por ejemplo, en una elección municipal juegan 84 cantones. Podríamos hablar de 84 alcaldías en disputa. Un partido inscrito a escala nacional podrá presentar 84 nóminas para las alcaldías respectivas. Sin embargo, no está obligado a hacerlo. O sea, podría presentar solo 53. Su interés y estrategia política es que solo en 53 cantones del país postulará a un alcalde o alcaldesa. Entonces, si lo hace en la oferta total, por ejemplo, en las 84 alcaldías, deberá presentar 42 hombres candidatos a alcaldes y 42 mujeres candidatas a alcaldesas. Pero si lo hacen solo 53, como el ejemplo que mencionaba, deberá hacerlo en 27 candidatas a las alcaldías y 26 candidatos a las alcaldías o a la inversa. Esta paridad debe insistirse. Se evalúa al momento de la inscripción, o sea, cuando se hace la revisión de todos los listados de personas militantes de un partido político, que esa agrupación ha postulado a los cargos de elección. En las etapas sucesivas del proceso electoral, como podría serlo al momento de la declaratoria de elección o cuando ya están inscritas las nóminas, no hay un reacomodo por paridad. Y doy un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Si se inscribe una nómina donde el candidato a la alcaldía es un hombre,
pero luego, en enero, o sea, un mes antes de las votaciones, esta persona fallece. Entonces, si el partido logra ganar el puesto, o sea, logra ganar la alcaldía, el tribunal declarará electa a la mujer como alcaldesa. ¿Cuál mujer? La que estaba en la nómina como vicealcaldesa primera. Ahora bien, esta paridad debe evaluarse también según el sexo registral. Es el sexo asignado al nacer, el que fue señalado por la persona que atendió el nacimiento, el que está inscrito en nuestras bases de datos y es justamente de carácter confidencial. Sin embargo, las agrupaciones políticas y el tribunal tienen acceso a ese sensible dato para poder hacer la evaluación en esta materia. Para decir qué cantón, qué provincia, a dónde colocamos a un hombre a la cabeza, a dónde colocamos a una mujer a la cabeza, los partidos tienen un amplio margen de decisión. Si pensamos en las diputaciones, los partidos escogerán en cuáles 4 provincias el primer lugar será una mujer y en cuáles 3 será un hombre o a la inversa. A nivel municipal, los partidos decidirán en qué distritos el síndico propietario será un hombre y en qué otros distritos la síndica propietaria será una mujer según lo que pretendan ofertar al electorado. Además, esta definición de encabezamientos bajo el principio de que en procesos electorales las reglas están claras y lo único incierto son los resultados, deben estar fijados antes de que el propio partido abra los procesos de postulación internas a sus precandidaturas. O sea, antes de que la agrupación le diga a sus militantes, estoy recibiendo los documentos de las personas interesadas para participar como candidatos o candidatas, ya debe haber dicho en tal o cual territorio encabeza un hombre o encabeza una mujer. Y finalmente es importante tomar en consideración que no existe la alternancia horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Si un partido político va a presentar nóminas a las 7 provincias del país para contender por las diputaciones a la Asamblea Legislativa, no es que si puso como primer lugar a una mujer en la provincia de San José, que es la provincia número 1, en la provincia número 3, que es Cartago, también debe serlo un hombre. Lo que debe procurar es que haya 4 y 3, como hemos venido conversando, y no que vayan siendo intercalados esos primeros lugares de los encabezamientos. Esa alternancia trenzada hombre-mujer o mujer-hombre solo se da a lo interno de cada papeleta de cada partido. Ahora bien, analicemos cómo se aplica la paridad y la alternancia por cada uno de los tipos de papeletas que hay en nuestro sistema electoral. Primero, la papeleta presidencial. Como la circunscripción es única, o sea, como nosotros elegimos una única presidencia de la República, no aplica la paridad horizontal. Sino, lo único que tenemos que hablar es de paridad a lo interno de cada nómina. Si yo soy un partido inscrito a escala nacional, que son los habilitados para presentar este tipo de candidaturas, debo garantizar que 2 de los puestos de mi papeleta sean de una mujer y 1 de un hombre, o a la inversa, 2 de un hombre y 1 de una mujer. En el orden cualquiera que sea. Por ejemplo, si postulo una mujer a la presidencia, las 2 vicepresidencias pueden ser hombres. Si postulo, por ejemplo, a un hombre a la presidencia, la vicepresidencia primera puede ser mujer y la segunda vicepresidencia un hombre o las 2 del mismo sexo. Lo único que tenemos que verificar acá es que haya 2 de un sexo y 1 del restante. Ahora bien, sobre los puestos a la Asamblea Legislativa, aquí aplicamos la paridad vertical. Cada partido, a lo interno de cada una de las 7 nóminas que presentará, si es un partido a escala nacional, debe garantizar que hay un igual número de hombres y mujeres. Dábamos el ejemplo de San José, donde se eligen 19 diputaciones. Entonces, 10 personas deberán ser de un sexo y 9 del otro, acomodadas además de manera intercalada, porque rige también el mecanismo de alternancia. En cuanto a la paridad horizontal, lo hemos venido conversando a lo largo de este video. 4 de las 7 listas deberán ser encabezadas por un hombre y 3 por una mujer o a la inversa. En los cargos municipales, el tema se complejiza un poco, ya que vamos a dividirlo, como lo anunciábamos, en puestos uninominales y puestos plurinominales. En los puestos uninominales de los gobiernos locales tendríamos las alcaldías, las sindicaturas y las intendencias. Ahí solo aplica la paridad vertical con alternancia y lo podemos ver en los ejemplos que están en la diapositiva. Por ejemplo, la intendencia debe ser de un sexo y su viceintendencia del sexo opuesto, la sindicatura propietaria de un sexo y la sindicatura suplente del sexo opuesto. En cuanto a la paridad horizontal, esta se va a medir a escala país, a escala provincia o según el cantón, si el partido es inscrito a escala cantonal.
Veamos algunos ejemplos para que quede más claro. Un partido inscrito a escala nacional deberá presentar una oferta que tenga la misma cantidad de síndicos hombres que de síndicas mujeres, donde los ubicará donde el partido lo decida. Así, por ejemplo, en un cantón puede ser que todas las candidaturas a las sindicaturas de ese cantón sean mujeres, pero en otro deberá compensar para que en el gran total de más de 490 distritos no haya una disparidad entre un sexo y el otro. Igual pasa con las alcaldías e igual pasa con las intendencias. Pero si estamos hablando de un partido a escala provincial, ahí entonces las sindicaturas deberán repartirse entre todos los cantones que integran la misma provincia para que haya igual número de hombres y de mujeres. ¿En cuáles? De nuevo, lo decide el partido. Y a escala cantonal, pues sí es un poco más sencillo, ya que la persona que se postule a la alcaldía puede ser de cualquier sexo y la paridad horizontal deberá evaluarse entre los distritos que conforman ese cantón. Por ejemplo, un cantón que tenga solo 3 distritos deberá postularse 3 sindicaturas. De esas 3 sindicaturas propietarias que existen, 2 sindicaturas propietarias de un sexo y una sindicatura propietaria del sexo opuesto. En cuanto a los puestos plurinominales de los gobiernos locales, donde tendríamos las regidurías, las concejalías y las concejalías municipales de distrito, también aplicamos la paridad vertical con alternancia. Hombre-mujer, hacia abajo en la misma nómina del mismo partido en cada cantón. Pero tomando en cuenta además que el sexo de la persona que encabeza el primer lugar de la lista de propietarios será también el sexo de la persona que ocupa la lista suplente. En cuanto a la paridad horizontal, acá ya no se evalúa a nivel país, como en los puestos uninominales, sino se evalúa a nivel de cantón o provincia según la escala del partido. Entonces, si tenemos una provincia como Limón, que está integrada por 6 cantones, 3 de esos 6 cantones deberán estar encabezadas sus regidurías por una mujer y las otras 3 por un hombre. A nivel país, se evalúa, insisto, solo en otros tipos de puestos. Cuando hablamos de la presentación de candidaturas a los cargos de elección popular, encontramos una figura particular y es la coalición, cuando 2 o más partidos se unen para presentar de manera conjunta candidaturas a unas votaciones específicas. Ahí también aplica paridad y alternancia. Sin embargo, las reglas son especiales. Por ejemplo, la definición de los encabezamientos se hace en el pacto, que es un documento que suscriben todos los partidos políticos que de manera conjunta van a presentar las candidaturas. Además, si estos partidos ya habían escogido en su momento cuál sería el sexo que encabezaría el respectivo territorio, eso no los obliga dentro del pacto. Por ejemplo, si 3 partidos políticos se unen para presentar candidaturas en el cantón Desamparados, pero uno de ellos había dicho que presentaría a la alcaldía a una mujer, pero los otros 2 a un hombre, es en el pacto donde queda resuelto si presentarán hombre o mujer, sin que esa decisión inicial que habían hecho en el partido, antes que supieran que iban a presentarse en coalición, los vincule de ninguna manera. Ahora bien, como las coaliciones se pueden inscribir hasta después de que algunos de los partidos han seleccionado ya sus candidaturas, si al sacar esos territorios para poder formar las coaliciones, la oferta partidaria queda disparitaria, acá el tribunal va a evaluar esa situación como una de carácter excepcional y podrá recibir las candidaturas sin que se cumpla paridad horizontal. Y finalmente, se repite la regla de que se evalúa la paridad horizontal según el número de nóminas efectivamente presentadas. Si una coalición se hace para presentar candidaturas en 2 cantones, pues deberá presentarse un hombre a la alcaldía y una mujer a la alcaldía del otro cantón, solo para citar un ejemplo. Vamos cerrando este repaso por las reglas con algunas situaciones excepcionales. Por ejemplo, el partido político que tiene que su asamblea superior, ya sea la asamblea cantonal si es un partido cantonal, la asamblea provincial si es un partido a esa escala, o la asamblea nacional si es un partido inscrito a escala nacional, debe decir qué sexo encabeza cada uno de los territorios. Antes, como lo decíamos hace un momento, de que se empiece la contienda interna. Sin embargo, esa decisión puede variarse con 2 condiciones: que no haya iniciado la contienda interna, porque entonces romperíamos con el ya mencionado aforismo de que solo los resultados son inciertos, pero las reglas están claras, y además que ese cambio no afecte la paridad de la totalidad de los territorios que integran el país para la respectiva elección. Además, podría darse el caso de que un partido señale que un determinado territorio
encabeza la nómina o ocupa el cargo, quiere postularse. Entonces, ante ese escenario de inopia de candidaturas, el partido puede en su asamblea superior nominar directamente a una persona que cumpla con los requisitos del partido, pero también con los requisitos legales. Si aún así no hay ninguna persona interesada del sexo que corresponda al encabezamiento, el partido puede nombrar a alguien que, sin cumplir los requisitos partidarios, sí cumpla los requisitos legales. Y si aún así no hay ninguna persona interesada, pues entonces el partido deberá dejar esto asentado en las actas de sus asambleas para que en el proceso de revisión por parte del Tribunal Supremo de Elecciones se constate que se hicieron todos los esfuerzos para lograr paridad, pero que ésta no pudo lograrse por la omisión de los propios militantes de ese partido de postularse. Ante ello, el tribunal recibirá las nóminas aunque no se cumpla con la paridad horizontal. En cualquiera de los escenarios, si el Tribunal Supremo de Elecciones detecta que se ha hecho algún tipo de maniobra para obviar el cumplimiento de estas sensibles reglas, rechazará todas las nóminas que el partido haya presentado. De igual manera, se rechazarán aquellas nóminas que no se cumplan en su elaboración interna con el principio de alternancia. Como ven, el tema sobre la paridad y la alternancia no es sencillo. Además, es muy novedoso, puesto que nuestro país, en las elecciones municipales del 2024, aplicará tanto la paridad horizontal como la vertical a todos los cargos municipales de elección. Esto llevará a que se presenten situaciones novedosas. Lo importante es que, como ciudadanos y ciudadanas y como militantes de partidos políticos, conozcamos las reglas y de a poco nos vayamos apropiando de ellas. Este es un camino, insisto, en pro de la participación política de las mujeres, porque como lo han señalado varias teóricas a través del tiempo, una democracia o es paritaria o no es democracia. Muchas gracias por la atención brindada a este video.